por decreto por cédula real del rey Felipe II de España y que es cumplido por el personaje que ven a su derecha, que es el conde de Monterrey, que es el entonces virrey de la Nueva España. Se decide trasladar lo que es la villa de la Veracruz, que está en Antigua, aquí esos territorios que están enfrente de San Juan de Ulúa, y van a dejar de ser villa y se van a convertir en ciudad, es decir, un estatus más elevado. A partir de aquí es que se empieza a estudiar el proceso de fortificación, no solamente de San Juan de Ulúa, sino de lo que va a ser la nueva Veracruz, como la vamos a conocer en estos tiempos. Para 1635 viene el ingeniero Adrián Bot, que hace un estudio general del sistema de fortalezas que necesita tener la ciudad de Veracruz para la defensa, principalmente de los piratas, y es que él diseña lo que va a ser el proceso para el levantamiento de los dos baluartes principales que van a hacer en ese momento. El baluarte de Santiago, que todo el mundo conoce, que afortunadamente sigue existiendo, y uno de menor tamaño, pero igual de importante, que es el baluarte de la Concepción, que más adelante lo veremos, y que estaba donde hoy está la terminal de ferrocarril. Y la decisión máxima de fortalecer el sistema defensivo de Veracruz va a ser precisamente, ya lo hablamos precisamente aquí en este bar, cuando se dé el ataque del famoso Lorencillo, Lawrence Cornet Busby de Graaf, este personaje pirata holandés que va a atacar Veracruz, va a venir aquí en mayo de 1683 y que se va a confundir con Lorencillo. Le decimos Lorencillo a Lorenz de Graaf, pero en realidad es una confusión que existe porque Lorencillo es un personaje que están viendo ustedes a la izquierda, Lorenzo Jácome, que es un pirata mulato originario de Montepío, de la zona de San Andrés, la zona de los Tuxtlas, y que es confundido este delincuente con el pirata lorenzés que viene precisamente de lo que es la zona de Holanda. Aquí estamos viendo cómo se empieza a conformar la famosa ciudad de Tablas a principios del siglo XVI, cómo son básicamente casas de madera, que por cierto muy fácilmente se incendiaban, porque en la noche pues lo único que tenemos son llamas, lámparas veladoras, ¿no? Y obviamente con el aire de Veracruz hacía que luego se incendiaran las casas de madera. Entonces viene un ataque que ya hablamos en aquella ocasión, cuando el 16 de mayo de 1683 entra Lorencillo y ataca la ciudad de Veracruz para asaltarla al día siguiente, el domingo 17 de mayo de 1683. Va a venir acompañado de 11 barcos, 1.300 filibusteros, y a pesar de que ya contábamos con San Juan de Ulúa, hubo un error, lo platicábamos aquella vez, porque había una reglamentación de San Juan de Ulúa que cuando se veía que se venían aproximando algunas naves, tenían que salir unos pequeños buques de San Juan de Ulúa a confirmar quiénes eran los que vienen en estas naves y saber si entraban o no al puerto. Era domingo, vieron que entraban, no se cumplieron con la reglamentación de que se mandaran estos quiénes eran y finalmente entran a Veracruz. Para ese momento únicamente va a existir como muralla una paliza, es decir, pura madera que no pasaba de 1,20 de altura, en realidad no tenía la mayor protección y por lo único que se contaba en ese momento era con los baluartes de Santiago y de la Concepción, pero que efectivamente también fueron tomados junto con San Juan de Ulúa. Ya que vimos la serie de acciones que realizan, en otra ocasión ya lo veremos con más calma, finalmente atacan también San Juan de Ulúa y en esos momentos hacia la fortaleza San Juan de Ulúa, hacia 1638, la guarnición es tomada por 600 piratas y entonces realmente es un acto vergonzoso, ¿sí? Que un grupo de piratas haya tomado no solamente la ciudad de Veracruz, sino la fortaleza como tal. Hay secuestro de familiares, hay secuestro de niñas, de niños, incluso sacerdotes que encierran en lo que era la parroquia de ese momento, que no era la Catedral de Veracruz, sino que era la iglesia de la Merced, que está donde hoy en día se encuentra Seas. De ahí también van a secuestrar a una serie de clérigos, van a ser torturados y demás, algunos los van a llevar después también a la isla de sacrificios, y finalmente entra un proceso de negociación cuando estos dos personajes, Juan Berti y Miguel de Arco, finalmente negocian y salen de los piratas con toda pues, la cantidad de riquezas que se robaron de aquí de la ciudad de Veracruz el 22 de mayo de 1683. Bueno, este hecho vergonzoso fue lo que finalmente le hizo tomar conciencia a la corona española y al virreinato de la Nueva España sobre la necesidad que había de realizar un proceso eficiente, eficaz,
seguridad y una auténtica fortaleza para aquí, para Veracruz. Es tan vergonzoso que el personaje que ustedes ven a la izquierda de la foto, de la pantalla, que es Tomás Antonio de la Cerda de Aragón, que es el conde de Paredes y Nava, que es el virrey de la Nueva España, tiene que venir aquí a verificar qué es lo que había pasado, por qué había fallado el sistema de seguridad tan lamentable, y lo que hace es que condena a muerte al gobernador de Veracruz, que era un gobernador militar, Luis Bartolomé de Córdoba, lo hace responsable de esta entrada de estos delincuentes, de estos piratas, y finalmente es conmutada la pena al gobernador de Veracruz y es condenado en España. Y es gracias a esto que ya este virrey va a ordenar la construcción de lo que va a ser la muralla de la ciudad de Veracruz como tal. Existe una palizada que mide alrededor de 1,20 de altura, y ya es cuando se empieza a pensar en que se tiene que fortalecer mediante una construcción de cal y canto, de una construcción de material que realmente soportara pues los ataques que podrían venir más adelante. El vestigio más antiguo que tenemos de la muralla, debemos de entender que la muralla no solamente es, entre comillas lo digo, la barda, sino también las puertas de la muralla. Y la placa más antigua que tenemos de esa muralla corresponde a la puerta que se construye en 1727, que es la Puerta Nueva, que así le llaman, que finalmente su nombre original es Puerta de Acuña, Marqués de Casafuerte. Esta placa la pueden ver ustedes, ya lo hablábamos en la pasada charla, en lo que es Santos de Gollado, Callejón, por la esquina de Zamora. Entonces se empieza a construir esta muralla. Aquí estamos viendo unas imágenes del Archivo General de la Nación de 1727, donde podemos ver el perfil de la muralla que mira hacia el mar. Es realmente pequeña, sus cimientos son chicos, ¿sí? La barda básicamente es muy pequeña y tiene unas espadas de madera en la parte superior que realmente pues la hacen poco segura. De hecho, esta parte que están ustedes viendo es la que da hacia el mar. Entonces, constantemente el movimiento de las aguas, el golpeteo del mar, hace que se esté desgastando desde la parte interior por el movimiento de la arena y que no se sostenga realmente, además de que los cimientos pues son realmente bajos, como ustedes lo pueden checar en la parte rosada que se ve. Hay antecedentes de algunos personajes históricos que hablan sobre esta muralla, y precisamente tenemos aquí el caso del fraile Francisco de Ajofrín, que pertenece al orden menor de los frailes capuchinos, que él viene aquí a estas tierras veracruzanas en 1762, y él empieza a hablar precisamente sobre la muralla y lo dice así, y leo textualmente: se halla muralla a la ciudad por todas partes, de una muralla de cal y canto, de 2 varas de alto, ni puede tener más altura por la sanidad del pueblo, y sobre ella una estacada fuerte de madera de igual altura, teniendo el interior una banqueta para poder abatir con la fusilería. Esto es lo que dice él. ¿Qué nos está diciendo el fraile? Pues realmente que no es una muralla con el concepto que se debe tener para que realmente sea defensiva de una ciudad de Veracruz. Viene aquí un proceso importante a partir de 1740, cuando se dan una serie de guerras importantes de España. Hay a lo largo de la historia de España con Inglaterra alrededor de 8 guerras que se dan entre el siglo XVI y principios del siglo XIX. Pero concretamente en el siglo XVIII, ya cuando están los Borbones gobernando España, existen 3 periodos de guerra con la Gran Bretaña, y que eso afecta de manera muy importante a la ciudad de Veracruz. Es aquí donde vamos a vincular la historia universal con la historia particular de lo que es la ciudad de Veracruz, porque se ve afectado en ello. Estamos viendo aquí el mapa de lo que era el Caribe en esa época. Estamos viendo lo que es el territorio de la Nueva España como tal. Están viendo que todavía llegamos hasta la zona de Texas. La Florida es parte del territorio español, Cuba es parte del territorio español, lo que es Santo Domingo, Puerto Rico, lo que es Cartagena en Colombia, Centroamérica, y obviamente lo que es todo el reino de la Nueva España. Aquí se dan una serie de batallas navales, de acontecimientos importantes, que se dan primeramente alrededor de 1700.